Administradores, muy buenas tardes. Pues miren, deseándoles un excelente día, inicio de semana. Les voy a dejar por aquí este pequeño video en donde estaremos señalando cuáles son las actividades que tendremos que realizar y bueno, la temática de la clase del día de hoy. La voy a dejar en mi canal de YouTube. Aparte se los voy a compartir pues obviamente en el WhatsApp para que en cuanto puedan ustedes analizarlo, puedan observarlo, lo estén checando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Agradezco pues tu participación, agradezco que vayamos a cerrar bien esta asignatura. Es una asignatura que para mí es importante, chicos, y que por supuesto tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo desde las actividades enumeradas que realizas tú en tu casa, desde todas las actividades que has realizado como el análisis de algunas estructuras organizacionales, has estado pues obviamente seleccionando la empresa que en equipo formularon. Ese me dio mucho gusto y es una empresa que bien puede fructiferar. Nada más es cuestión de que ustedes pues se pongan pues con todo el rigor para trabajar y pensando en que esta empresa pues sea una realidad, ¿no? También pues ustedes formularon desde la misión, desde la visión, cómo establecer las actividades de un departamento y por qué no de los integrantes del departamento. Esto es fundamental. Y el día de hoy pues justamente estaremos observando algunos aspectos que van a complementar este proyecto. El proyecto obviamente tiene que ver con organizaciones, tiene que ver con estructuras y que conforman pues diferentes organizaciones o empresas. Entonces pues vamos a iniciar. Para esto, administradores, pues sí te comento que es necesario considerar un aspecto sumamente importante. Yo vuelvo al tema y que tiene que ver con las 5 perspectivas que seguramente checaste y encontraste en los escritos que te mencioné o que te proporcioné la semana pasada. Esto en base también a que tú hiciste un trabajo, que hiciste una interpretación de estas perspectivas y para esto lo vas a tener tú como trabajo en casa. Esto me lo vas a entregar el día de mañana. Esto sí te lo encargo bastante. Y que es esta pequeña tablita en donde vas de tu empresa. Obviamente ya esto tiene que ver ya con tu empresa. Con la empresa de ventas en línea. Y que pues seguramente tendrás ya bien claro cuál es la finalidad de esta empresa, cuáles son sus objetivos y algunas otras situaciones. Mira, en esta pequeña tabla, de cada una de las perspectivas que encontraste, desde la perspectiva social, perspectiva ejecutiva, perspectiva de las áreas, perspectiva de los grupos informales y la perspectiva individual, sí es pues de carácter importante. Hay por ahí un error, chicos. A ver, lo señalo. En la última es perspectiva individual, no social. Una disculpa, y es individual, perspectiva individual. Bueno, ¿qué vas a hacer en esta tabla? En esta tabla vas a poner de tu empresa cuál es el objetivo en la perspectiva social, que tiene que ver en cómo la sociedad te está viendo a ti como empresa. Un objetivo de la perspectiva ejecutiva, es decir, tú como socio fundador, ¿qué es lo que esperas de el uso de los recursos, de las inversiones, de la sustentabilidad, es decir, de las ganancias que puedas tener? O sea, ¿qué esperas tú como ejecutivo? La otra, que es la perspectiva de las áreas, ¿sí? Esto, ¿cuál es el objetivo de esta perspectiva con respecto a esta área? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de tu empresa? Es decir, el objetivo de la perspectiva de las áreas, pues es
que sean más eficientes, que exista una comunión entre áreas o departamentos que fortalezcan la entrega en tiempo y forma de los pedidos que ustedes van a tener o de los servicios, ¿sí? que están estableciendo. Observemos cómo aquí, en esta perspectiva, en la perspectiva de las áreas, ¿sí? que tiene que ver con la organización entre departamentos. ¿Cuál es el objetivo de esta perspectiva? Luego tenemos la perspectiva de los grupos informales. Esto corresponde, administradores, a que en toda empresa, toda organización, existen grupos informales como de credos de religión, de alguna tendencia étnica, algún grupo social que corresponda a un credo filosófico, incluso tiene que ver con afinidad. O sea, por ejemplo, si todos los chavos se juntan, ya los señores pues se juntan en otro grupo, las mujeres se juntan en otro grupo, o sea, son de ese tipo de grupos informales. Y en la perspectiva individual, que tiene que ver pues obviamente las expectativas de cada uno de los individuos, ¿cuál es el objetivo de esta perspectiva en la empresa? ¿Sí? O sea, esto corresponde, administradores, a que cada una de las perspectivas tiene un objetivo en la empresa. Y este objetivo a ti como administrador, por supuesto que te sirve al momento de identificar este tipo de perspectivas. ¿Qué es una perspectiva? Es algo que tú esperas, ¿sí? de una organización, ¿sí? Porque hay una perspectiva social, hay una perspectiva ejecutiva, hay una perspectiva o hay un interés o hay una visión en cuanto a lo que se espera de cada una de estas áreas, en lo social, en lo ejecutivo, por áreas o departamentos, de los grupos informales y en lo individual. Luego, ¿qué acciones se van a ejecutar por parte de tu empresa en cada una de las perspectivas? Es decir, la perspectiva social, bueno, pues nuestra empresa va a tener un mayor acercamiento con los grupos vulnerables de la sociedad, ¿sí? En la perspectiva ejecutiva, bueno, pues los jefes, dueños o gerentes generales van a tener un mayor acercamiento, ¿sí? con, eh, con respecto a con los empleados y darles a conocer cuáles son los objetivos o qué es lo que están pretendiendo. En la perspectiva de las áreas, en las cuestiones de acciones a ejecutar, tú en ese caso vas a estar checando, vas a estar buscando que las áreas tengan un mayor involucramiento entre ellos y sobre todo vas a fortalecer la participación entre ellos, es decir, realizando algunos convivios, realizando algunas actividades de carácter de recursos humanos o el departamento de recursos humanos va a estar más involucrado. Si no se tiene, pues obviamente los ejecutivos de alto rango pues son los que van a estar condicionando esta perspectiva. Y posteriormente en la perspectiva individual, ahí por ejemplo acciones a ejecutar, bueno, por parte de los ejecutivos, por parte de los directivos, acercarse más con cada uno de los individuos que conforman esta empresa para saber pues cuál es su perspectiva como tal. Es decir, como individuo nosotros tenemos una perspectiva dentro de una organización y por supuesto que esta nos mueve a estar en esta institución o en esta organización. Posteriormente, quienes integran esta perspectiva, esta va muy de la mano con el ejercicio que hiciste en referencia a las perspectivas de tu o en la empresa. Acuérdense que hicieron un ejercicio de quienes estaban conformados o quienes participaban en cada una de las perspectivas. Es decir, en la perspectiva social, ¿quiénes integran esta perspectiva? Pues por supuesto que la empresa como tal, y la empresa llámese ejecutivos, llámese administrativos, llámese directivos,
y personal en general. ¿Con quién va a participar? ¿Quiénes le integran también? Por otro lado, pues la sociedad o grupos vulnerables o grupos interesados de la sociedad de interés a la propia organización, a la propia empresa. Es decir, tú, por ejemplo, como un prestador de servicios de ventas en línea y entregas a domicilio, pues ¿a quién impactarías o quién estaría afín, por ejemplo, de tu empresa para hacer una labor social? Por ejemplo, los motociclistas, al momento de hacer un programa en donde se prevengan accidentes, ¿sí? Luego la perspectiva ejecutiva, pues quién está ahí involucrado, pues obviamente los directivos y los empleados, perspectivas de áreas, por supuesto, pues que cada uno de los integrantes de los departamentos, ¿sí? Perspectivas de grupos informales, quiénes participan en estos grupos informales. Aquí en estas cuestiones también analiza si es necesario que exista un consultor externo, es decir, si a tu empresa será necesario algún curso de capacitación por un agente externo. Ahí pudiera ser quienes están participando, el agente externo que mejora las condiciones de grupos informales. Y perspectiva individual, queridos administradores, pues esto, pues quién participa, ¿no? Pues en este caso el individuo y por qué no los altos ejecutivos. Muy bien, pues no sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, alguna consulta. Y si es así, pues estoy al pendiente de estas.